Proverbios 18, 20, 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pasamos a Marcos 11, 12 y 14. Marcos 11, 12 al 14. Y después pasaremos a Marcos del mismo capítulo 11, al versículo 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera, es 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dos van a recibir la confirmación de esta palabra. Ahora 200. 500 se van a quedar sin confirmación de la palabra. Aprendan. Una palabra declarada, cuando tú la haces tuya, tienes que decir amén. Sí, así va a ser en mi vida. Si no, es una palabra que pasa, mira. Por eso oyen a los profetas que dicen: abárrala, arrebátala, porque una palabra fue hecha y está en el espacio, está en el aire. No va a descender a menos que la agarras y la hagas tuya y digas: aquí se queda esta palabra, en mí se va a cumplir. Discúlpenme, hermanos, pero es que estamos a veces dormidos, y eso es lo que el diablo quiere, que estés distraído, que no te despiertes, que sigas todavía pensando en qué vas, desayunaste, cómo estuvo el taco de cochinita. No, movámonos en otro nivel, porque Dios está aquí y no podemos menospreciar su presencia. Hay que honrarlo con atención, hay que honrarlo escuchando su palabra, hay que honrarlo de expectante, saber qué va a decir. Está el Señor aquí, me siento como María a los pies del Señor. Aquella está muy afanada, que va a trapear y que va a dar de comer. María se sentó a escuchar y María escogió la mejor parte. ¿Sabías que tus palabras tienen un poder asombroso? Que pueden producir vida o muerte, que pueden darte victoria o derrota, prosperidad, éxito o pobreza y fracaso.
Tus palabras pueden darte sanidad, mantenerte sano o producirte enfermedad y mantenerte enfermo. Tus palabras pueden darte felicidad y gozo o mantenerte en depresión, angustia y tristeza. Tus palabras pueden levantarte o derribarte. Tus palabras son poderosas, tan poderosas. Por eso las palabras que hablamos son mucho más poderosas de lo que imaginamos. Y Dios quiere llevarnos a un entendimiento y a una comprensión de esto para que cuidemos todo lo que hablamos todos los días. Pero a mí me causa una tristeza profunda de cuántas veces se ha predicado esto, cuándo se ha enseñado esto y las personas siguen hablando mal de sus vidas, de su futuro, de sus personas, de sus familias, de sus hijos, de su economía. Siguen hablando mal y lo escucho y digo, no es posible que sigas hablando así después de tanta palabra que has escuchado. Psicólogos, médicos, filósofos están empezando a comprender lo que la palabra de Dios nos ha enseñado durante cientos y miles de años. Solamente esta palabra que acabamos de leer en Proverbios tendrá 2500 años aproximadamente. 2500 años donde la palabra de Dios dice: el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. Y hoy los médicos y los filósofos y todos están empezando. Hay un gran lingüista llamado F. de Saussure que dijo que el lenguaje produce una interacción entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo que hablamos produce una interacción entre lo que es material, lo que es físico, y lo subjetivo, lo que no se ve, lo que no es materialmente. ¿Y qué es lo subjetivo? Por ejemplo, el dolor. ¿De qué color es? ¿Tú sabes de qué color es el dolor? ¿De qué tamaño es el dolor? ¿Qué tan suave, qué tan duro? ¿Es rasposo? Son cosas subjetivas. No puedes decir. Entonces todo lo subjetivo, el amor, los sentimientos, las emociones, son subjetivas, no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden concretizar como una cosa objetiva. Pero el lenguaje tiene el poder de relacionar y de influir. Lo subjetivo con lo objetivo quiere decir que aquello, como el lenguaje, las palabras, ¿dónde están? Las acabo de mencionar, ¿dónde están? Tócamelas, agárramelas, a ver qué haces. Pues esas palabras tienen la capacidad de modificar tu cuerpo, de modificar el interno y además controlar a una persona en sus pensamientos, en sus ideas, en sus conceptos, en sus conductas y en sus acciones. Y entonces lo vas a ver que aquella palabra tuvo un poder para modificar una actitud. Leía de un cristiano que iba a ir a la iglesia. De esos cristianos, buen cristiano, un buen padre, que quería llegar a tiempo a la iglesia. Es raro a veces que los padres son los primeros que están arreglados y todo, y que tengan que sacar a la mujer. A ver, apúrate, vámonos ya. Hay que llegar temprano a la iglesia. Casi siempre son las mujeres las que están listas al principio y diciendo: marido, vamos, hijos, vamos.
Este hombre ya estaba listo, la esposa, y el niño todavía no salía. Entonces fue el papá, le abrió la puerta y el niño se estaba poniendo sus zapatos y le dijo: ¡apúrate! El niño, cuando oyó eso, y empezó a llorar. El papá dijo: ¿qué hice? Pues nada más le dije: apúrate. Pero aquella palabra hablada, que se hubiera dicho en otro tono, para que vean el poder, aún del tono en la que se dice, tiene un poder. Y aquel niño pudo haber dicho: mijito, apúrate. Él sabía lo que era eso, pero cuando le dijo en un tono como un grito desesperado el papá, lo que aquel niño entendió: apúrate, porque estoy muy molesto, estoy enojado contigo, ya no te soporto de cómo te estás tardando. Eso fue lo que le quiso decir. Aquel se sintió bloqueado, empezó a llorar, ya no se podía poner el zapato ahora, ya nada, estaba aterrorizado. No nos damos cuenta del poder que tienen las palabras. Lo interesante es que la palabra de Dios, la Biblia, nos narra una historia respecto al poder de las palabras. Jesús y sus discípulos iban de Betania a Jerusalén, la lectura que acabamos de hacer. Iban de Betania a Jerusalén y Jesús tuvo hambre. Quiero nada más aclarar que esta semana que estamos leyendo en la Biblia, esta era precisamente la última semana, y esto es importante, era la última semana de Jesús aquí en la tierra. Era el lunes y martes, dos eventos. Lo de la higuera el lunes, el martes, cuando la vieron seca. Y para mí es tan importante como en los últimos días, digamos horas de su vida, de su ministerio, el Señor no iba a estar perdiendo tiempo en estarte dando cosas que fueran intrascendentes, que no fueran realmente importantes. Por eso encontramos estos eventos que estoy leyendo. Cuando uno va leyendo eso, cada palabra, cada evento que tú vas leyendo en la Biblia es porque te está tratando de decir: esto es sumamente importante para tu vida. El Señor Jesucristo había ido el lunes y había visto todo lo que había pasado en el templo. El domingo había visto lo que había en el templo, la gran vendimia, el domingo triunfal, el mercadote que era el templo en Jerusalén. Cómo habían hecho su casa, como él dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y dice que, bueno, ese día nada más vio hasta que pasó lo que siguió el siguiente día. Pero vamos a seguir, no es el asunto, no es la purificación del templo lo que Dios quiere hablar, sino que el lunes, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella, algo
Pero cuando llegó a ella nada había sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús había pasado la noche en Betania. Él quería llegar tempranito a Jerusalén. Dicen que Betania estaría como a unos 4 kilómetros o 5 kilómetros de Jerusalén. Él probablemente se levantó muy tempranito, apenas estaba amaneciendo, porque quería llegar temprano al templo. Si dice la Biblia que tenía hambre, es que no alcanzó a desayunar. Se levantó sin desayunar. Y yo quiero pensar en el carácter de nuestro Salvador, de Jesús. Es que Él había despertado un poco de tiempo antes y había estado orando. Él sabía que estaba en los últimos tiempos y lo que tenía que ir a hacer al templo, a enfrentarse. Entonces Él físicamente, recuerden, Jesús era como tú y como yo y tenía hambre, experimentaba cansancio, tenía una relación con su Padre igual que tú la tienes con Él. Ojalá que pudiéramos tenerla igual. Pero estamos hablando de que la misma disposición, la misma facilidad de comunicarnos con Él, ahora Dios nos la ha dado a nosotros en Cristo. De tal manera que Él estaba ahí caminando, y cuando iba camino a Jerusalén, de lejos dice que vio una higuera. Quiere decir que no era un arbustito, era un árbol ya grande. Y cuando se acercó a ver, dice que caminó hacia ella, se salió del camino para caminar y ver aquella higuera que estaba llena de hojas, una preciosa higuera. Y esa preciosa higuera, cuando él se acerca y empieza a buscar fruto, y no halló nada. ¿Una reacción? No. Él siempre actuó consciente de lo que hacía. Él cuidaba su boca. Y dijo: nunca jamás nadie coma de ti fruto. Todos podemos analizar el carácter de nuestro Señor Jesucristo como diciendo esto, y además Marcos se le ocurrió, o fue el Espíritu Santo que hizo que escribiera. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. De tal manera que encontramos a Jesús ahí, diciéndole a aquella planta, a aquel árbol, que nunca jamás iba nadie a comer fruto de él, de aquel árbol de higuera. Y encontramos que en el carácter de Jesús podemos decir, ¿será? Marcos dice que no era tiempo de higos. ¿Cómo esperaba entonces él encontrar higos en un árbol que no era tiempo de que diera higos? Tenemos que hacer un análisis que tal vez ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones. Sobre todo que tengo la bendición de tener una higuera en la casa de ustedes. Un árbol de higuera. El árbol de higuera, en su forma natural de desarrollarse y de crecer y de producir su fruto, llega un momento en que tira todas sus hojas y comienzan
a salir los frutos. Pequeños retoñitos, pequeños, ahí comienzan unas cositas, ahí unos bulbitos verdes empiezan a salir, empiezan a crecer y a crecer. Y conforme van creciendo, casi siempre salen junto al peciolo, así se llama peciolo, la raicita de la hoja, la punta. Bueno, lo importante es donde está la raíz de la hoja en la rama, ahí cerca, ahí pegadito está el higo. Entonces empieza a crecer la hoja y empieza a crecer el higo, como que le da sombra o como no sé, el chiste que casi por cada hoja sale un higo y a veces hasta dos. De tal manera que cuando la higuera está llena de hojas, está llena de higos. Si no era tiempo de higos, está bien, es lo que dijo Marcos. Pero la higuera estaba llena de hojas, grande, floreciente, preciosa, hermosa, presumiendo que ella estaba bien sana, que no estaba enferma, porque qué delicados son las higueras. Luego le salen manchas a las hojas, le cae plaga. Bueno, es una lucha que tengo yo, estar cuidando mi planta de higuera, como dice la Biblia, cuida tu higuera. De tal manera que estaba sana completamente. Y al estar sana completamente la higuera, quiere decir que ella estaba bien sembrada en una buena tierra y que además tenía alimento, tenía fruto, tenía todo para poder estar sana completamente. Vemos entonces que ahí está. Y no sé si ahí se alcanza a ver, no sé, voy a tratar de buscárselos como yo ya conozco la higuera. Ven aquí, ahí están unos higos verdes, ahí están. Y están allí en cada hoja, ya ven aquella ramita de arriba, está la hoja y están los higos, y ahí empieza a haber higos. Lo importante es que está lleno de higos y esta higuera estaba mostrando que tenía alimento, que estaba tomando la savia de la tierra, que se estaba alimentando, que estaba completamente sana. Pero al no encontrar, dice que el Señor Jesucristo, ahí está, vean qué precioso, así es. De tal manera que cuando el Señor se acerca porque sintió hambre, entonces fue y empezó a examinar. Dios examina la vida de aquella persona, si vamos a aplicarlo espiritualmente, que ha hecho una declaración de fe en Jesucristo y dice: yo soy un hijo de Dios, entonces debes de tener fruto. Y ahí va para los que están en ganar. No quiero abundar mucho porque tuve una lucha desde ayer y hoy en la mañana. Me dijo el Señor: este mensaje predícalo el martes. El martes va a haber una reflexión fuerte que va a simbrar muchos corazones acerca de las vidas estériles. De la gente que no da fruto y aparentemente estás sembrado en la casa de Dios. Es un mensaje muy fuerte, pero estoy entendiendo por qué. Porque si el Señor lo dijo o lo ilustró en esta última semana de su vida, es porque quiere enseñarnos que no podemos estar jugando con nuestra vida cristiana. O damos fruto o damos fruto. Párate, hermana. Ella trae una camiseta que algunos de ustedes traen, que dice: ganar, ganar. Tenemos que, si ella trae esa camiseta, trae una responsabilidad. Está diciendo: soy una hija de Dios. Dios está en mí y estoy llamada
para ganar almas, llevar fruto, ser de bendición, traer alabanza a Dios, porque el fruto de la alabanza y de la adoración también es un fruto. Traer ofrendas es un fruto, amar a las personas es un fruto, ayudar a los pobres es un fruto. Todo eso es fruto que estamos dando para ganar y transformar este mundo. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque el Señor me cortó. Me dijo, ya no vas más adelante. Este mensaje es para el martes. Es para aquellos que tengan tantito temor de Dios. ¿Tienes temor de Dios? Ven a escuchar lo que Él te quiere decir. No te pierdas, porque Él nos va a hablar fuerte y va a confrontarnos de lo que Él quiere, y necesitas darte cuenta de en qué estado estás, como esta higuera que estaba en la hipocresía de la vida de la naturaleza, diciendo, yo estoy muy grandota, muy fuerte, hojas verdes, vean qué preciosas, vi qué lindo, pero no tenía ni un fruto, ni un fruto. Entonces el Señor dijo, nunca jamás nadie comerá de fruto de ti, porque una vida estéril acaba ahí, ya no se multiplica y va a condenar el futuro del mundo natural. Dios todo lo creó para fructificar, para fructificar, para fructificar. Algo en la mente y en el corazón de Dios, en el conocimiento de Dios que nosotros sabemos, Él pudo entender que aquella planta o este árbol estaba pretendiendo decir, estoy muy bien, cuando estaba totalmente mal. Por eso dice la Biblia, mi Padre es el labrador. ¿Por qué lo usó el Señor? Porque la Biblia nos compara a los hombres como árboles. Cuando habla de árboles está hablando de los seres humanos, de los hombres. Por eso aquí esto es una ilustración que el mismo Señor utilizó para decirnos, no podemos estar sin fruto. Juan 15:5 dice, Juan 15:5, a ver, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, óigalo, y yo en él, este lleva, porque separados de mí, y ya me adelanté a medio mensaje del martes. Separados de mí, ¿por qué no llevas fruto? Wow. Yo no quiero ser de ese grupo. Yo no quiero ser de ese grupo. Pero este evento sirvió para una cosa gloriosa. Dice que fueron a Jerusalén, regresaron ya anoche. Hizo el Señor lo que hizo allá en Jerusalén y en el templo. Y al otro día, el martes, fueron de regreso otra vez al templo. Y iban camino a Jerusalén. Cuando entonces leemos lo que sigue en el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Les sorprendió. Era una cosa inconcebible, era una cosa antinatural, que una planta, un árbol al cual él le había hablado, no era imaginación. Ellos lo vieron separarse, lo vieron estar aquí y lo alcanzaron a oír cuando él dijo, nunca jamás nazca de ti
fruto, nadie va a comer fruto de ti. Lo oyeron que le habló a un árbol. Les decía el otro día que tenía esa higuera que no daba fruto, que estaba enferma, estaba todo. Y le dije, si no te voy a cortar. Yo dije que me va a ir mi esposo, me va a ir el vecino que va caminando, este loco le está hablando al árbol. Si no da buen fruto, te voy a cortar. Tú fuiste sembrada y Dios te da la vida para que des fruto para mi bendición, no para tu bendición, es para mi bendición. Así le dije al árbol. Tú estás aquí para bendecir mi vida y tienes que dar fruto, y fruto dulce, no uvas amargas, fruto dulce. Y ahorita está dando higos e higos. Ahora tengo que luchar con los demonios. ¿Saben que en la Biblia las aves representan demonios? Pues es un llegar de pájaros y se están todos dándose el banquete con mis hijos. Y llegan, cuando llego ya está rojo, precioso, pero con un hueco. Ya se lo comieron todos y están perforados. Dice Lupita, vamos poniendo una malla, vamos poniendo una red. Ya nos dijeron que colgamos discos de CD que para que se muevan y se espanten los pájaros. Ya nos dijeron que le colguemos un listón rojo. Y bueno, tanta hechicería que ahí me están dando. Lo importante es que, ¿qué será? Ahí, pero estamos luchando. Ahora está dando mucho fruto y está delicioso. Ya me cansé de hacer mermelada y se los digo en serio. Frascos y frascos, ahí estoy haciendo mermelada y mermelada de higos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento dado en que si tú le hablas, el árbol escucha. Pero para eso tienes que crecer en tu nivel de espiritual, que entiendas lo que ahora los lingüistas están entendiendo, que la voz, la palabra tiene influencia en el mundo objetivo, quiere decir en el mundo natural, pero así también como lo tiene en tu subjetivo, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. También si tú declaras estoy enfermo, estás enfermo y dices que ya estoy muy viejo, ya me voy a morir pronto, pues apúrate a apartar la caja. Porque estás viejo y te vas a morir pronto. Pero si dices, tengo muchos años, pero estoy rejuveneciendo, me estoy fortaleciendo y voy a estar bien y voy a hacer todavía muchas cosas. Es que ya estoy viejo, ya no tengo para planes, ya no me va a alcanzar el tiempo a ti, porque a mí sí. Y sigue haciendo planes, y sigue haciendo proyectos, y sigue. Dios quiere oírte, que tú has escuchado la palabra que Él tiene para hoy. ¿Y qué pasó? Que los discípulos, con toda conciencia, entendiendo que aquello era antinatural, lo que había pasado, entonces entendieron una vez más que aquel hombre era el Hijo de Dios, que tenía poder y autoridad para hablarle a un árbol, para maldecir un árbol, y aquel árbol se secó. Porque Él tiene poder sobre toda circunstancia y sobre toda situación en el mundo espiritual y en el mundo natural. No hay nada que se oponga a su poder y a su palabra. De tal manera que les dijo: la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Quiero que entiendan esa palabra, esa frase: tened fe en Dios. Ahí Él estaba sintetizando, dando una gran
apertura, una gran enseñanza. Para mí, yo le llamo una gran revelación, una vez más, acerca del tema de la fe. Porque es muy fácil desviarse en el tema de la fe. Tened fe en Dios. Porque hemos aprendido, hay que tener fe, hay que vivir en la fe, y nada es posible sin fe. Por eso encontramos que ahí la fe tiene que darse en razón de esa circunstancia. Tener fe, no dijo tener fe en Dios. Quiere decir que hay que tener fe, pero el objeto de la fe es lo importante. Porque la fe por sí misma no produce milagros. La fe tiene que estar puesta en alguien, y en este caso es Dios. Por eso Él no da lugar a dudas. Entiéndelo, Jesucristo, el Dios eterno que estaba encarnado, que estaba aquí mostrándonos su esencia, su deidad. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre me dice lo que debo de decir. Y el Padre le estaba diciendo: tengan fe en Dios. Tengan fe en mí. No nada más fe en cualquier cosa. Es que yo tengo fe en que voy a salir adelante. ¿Y esa fe en quién está? No, así no decimos. No piensas ni siquiera en Dios. Tengo fe en que voy a salir. Tengo fe en que voy a pasar mi examen. Tengo fe porque estudié mucho. Tengo fe porque hice una buena operación y con ese dinero voy a hacer negocios. Tengo fe. La gente se ha estado desviando de tener fe en sí mismos. Han tenido fe en la fe. Eso que yo digo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo. Él me dijo que si yo digo algo con respecto a un monte, ese monte se va a arrancar, se va a desarraigar y va a ser echado hasta lo profundo del mar. Pero para eso yo tengo que tener una fe que esté descansando en Dios. Ahora, Mateo 17:20. ¿Qué dice Mateo 17:20? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. ¿Qué está hablando en Mateo? Está hablando de otro asunto, no de la higuera, pero está hablando que les está diciendo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Sabían ustedes que el grano de mostaza es el granito más pequeño de las hortalizas? ¿Acaban de ver este árbol? El árbol de mostaza, cuando crece, es mucho más grande que este. Llega a medir hasta 6 y 7 metros de altura. Un árbol de mostaza. Y es una semillita así chiquitita, pequeñita. Primero comienza siendo un arbusto, una brizna, una hierba, después una plantita, y después va creciendo, hasta llegar a ser un gran árbol. Por eso es que el Señor está diciendo: si tuvierais fe pequeñita como un grano de mostaza, le diríais a este monte: arráncate y lánzate en el mar, y te va a ser hecho. Si tu fe fuere pequeña,
Porque a veces estamos pensando que necesitamos una gran fe para que aquella montaña se quite. Y Dios está diciendo, no es necesario que tengas una gran fe, sino que si tienes una pequeña fe, tan chiquita como un grano, pero en Dios, entonces va a ser hecho. Porque estamos pensando, quiero mi gran fe, mi gran fe. Estás pensando en tu fe, pero no estás pensando en la grandeza de Dios, sino que esa tu fe tienes que estar descansando en el que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. Esa fe que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto. Y tú puedes decir, es que yo no tengo fe. No dejes que el diablo te siga mintiendo. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a todos una porción de fe. No hay ningún ser humano que no tenga una porción de fe. ¿Y sabes para qué te la dio Dios? Para que puedas creer en Él. Aunque tengas una pequeñita fe. Pero si esta fe la pones en Él, si pones tu fe en Dios, por muy pequeñita, vas a tener el más grande milagro. Que un monte se arranque y se vaya al mar, ese no es el más grande milagro. El más grande milagro es que puedas tener el perdón de tus pecados, la vida eterna y vayas camino al cielo, porque pusiste tu fe en Dios. Y gracias a Dios que esa fe no depende de ti. Esa fe no la dio Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque sí, a ver, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por gracia de gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un don, la fe es un don. Quiere decir que Dios a todos nos dio una porción de fe. Y si tú dices, yo la tengo muy chiquita, no le hace. Como un grano de mostaza, no le hace. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, arráncate y échate en el mar. Te va a ser hecho si está puesta en Dios. Puesta en Dios. Ahora rápidamente nos vamos la fe. Dios nos la dio para mover montañas. ¿Qué acaso no dijo? Si tuvierais fe, diríais a este monte, arráncate y muévete en el mar. Ese árbol era una cosita que Dios les estaba demostrando. Mi fe, decía Jesús, mi fe está puesta en mi Padre. Mi fe está puesta en Él. Y lo que yo digo va a ser hecho, porque yo creo que mi Padre va a responder a mi oración. Por eso dice, vosotros oraréis así, termina diciendo la porción. Pero lo importante es que encontramos que la fe está hecho para mover montañas. Y no quiere decir que vamos a estar arrancando el Popo y el Iztaccíhuatl y vamos a sacarlos y mandarlos al Orizaba, el pico de Orizaba. Una cosa yo dejo abierta siempre. Si Dios quiere que arranquemos el pico de Orizaba, si Dios quiere y está en su plan, se va a arrancar. No hay imposible para Dios. Y mueve terremotos y continentes, puede hacer lo que Él quiera. Pero realmente este pensamiento de mover montañas era algo común en el pueblo de Israel. Era una expresión que ellos usaban para quitar todo tipo de problemas
tan grandes, tan fuertes, que ellos no podían solucionar en sus propias fuerzas, que no tenían la capacidad o económica o el ánimo o las fuerzas para salir adelante en el problema, sino que esta era una forma de hablar, como decir: a ese problema, esa enfermedad, ese problema financiero, es un monte, arráncalo y échalo al fondo del mar. Entonces era una expresión que ellos usaban. Por eso podemos ver que los problemas que ellos enfrentaban dentro de los judíos eran montañas o montes, y eran las dificultades, los problemas, las necesidades, las circunstancias que tenían que vencer. Y voy a mencionarles algunas montañas, porque si tú el día de hoy estás pasando por alguno de estos problemas, puedas darte cuenta qué montaña puedes quitar, cuál ha sido imposible para ti. A lo mejor para unos es una montañita, o para unos es un árbol que pueden secar, pero para otros es algo imposible a vencer. Voy a mencionar algunas montañas. El temor. Hay gente que no ha podido vencer la montaña del temor. La desilusión, la depresión, la desesperación, la enfermedad, la tentación. ¿Cuántos dicen: yo no puedo vencer esa tentación? Cada que intento vuelvo a caer, cada que intento vuelvo a caer, cada que intento vuelvo a caer. Pero hoy Dios está diciendo: ten fe en Dios, y lo que digas te va a ser hecho si crees que en el poder de Dios aquella montaña se va a arrancar, se va a desarraigar de tu vida y va a ser arrojada al fondo del mar. La culpa es que me siento culpable. Agotamiento, soledad, persecución, penas. Hay cosas que sentimos, finanzas importantes, cosas que sentimos que no podemos salir adelante, que es imposible para ti, que nadie lo puede vencer. Hay el relato de un varón que le había dado un infarto, luego le dio otro infarto, luego cayó en una insuficiencia cardíaca y estaba con problemas con tanque de oxígeno y muchas limitaciones de movimiento, y era un pastor, un siervo de Dios. Este pastor dice: cuando yo entendí lo que dice Lucas 11:23, Lucas 11:23, y lo que dice: si creyere en su corazón que lo que dice será hecho, entonces le será hecho. Si creyere, quiere decir si tiene fe. ¿En quién? En Dios. No nada más tener fe, sino fe en Dios. Dice que este hombre oró y le dijo a Dios: Padre, fortalece mi fe. Yo tengo mi fe y mi confianza puesta en ti. Por tanto, ordeno a esta enfermedad que ha lesionado mi corazón, a estas lesiones, a estos problemas en mi corazón, se sanan, se recuperan, y esta montaña imposible para los médicos, hoy la arranco de mi cuerpo y la arrojo al fondo del mar. Y dice que él empezó a tener una mejoría sobrenatural. Los médicos le empezaron a analizar, lo empezaron a checar y le dijeron: quién sabe qué está pasando, pero hay una mejoría, hay una restauración, hay áreas de cicatrización en el corazón, y ahora estamos viendo que está funcionando perfectamente bien. Ahora él sigue en el ministerio, sigue ganando almas para Cristo, está trabajando fuertemente con un corazón completamente sano, porque puso su fe en Dios. No pongas tu fe en las circunstancias, en lo que dicen los médicos o en la medicina. Sí, úsala.
No dejes de usarlo, no dejes de atender a lo que dice tu médico, pero tu fe tiene que estar puesta en Dios, que Él va a usar médicos, que Él va a usar medicinas, que Él va a tocar tu cuerpo, que Él va a bendecir tu vida, que Él va a dar el milagro, pero no dudes. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Vamos al 23 otra vez. 11:23. Dice: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare. ¿Y no dudare qué? En su corazón. No dudare en su corazón. Quiere decir que hay algo, un enemigo poderoso a esa fe que obra milagros, a esa fe que descansa en Dios, la duda. Y vamos a una lección práctica. A mí me encanta ver cómo Dios me muestra y me enseña, me dice: mira esto. ¡Wow! Me quedo yo así, que así como un niño que acaba de destapar un regalo y digo: ¡ay, esto es para mí! A mí me emociona la escritura, me emociona la palabra, me emociona estar con el Señor. A veces le digo: Señor, yo ya nada más quiero estar encerrado aquí en mi cuarto, leyendo tu palabra, estudiando, conociéndote a ti. Te amo, ya no me saques a ningún lado, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada, ya nada más quiero aquí, ni siquiera quiero ir a predicar. Perdón, Señor, sí voy a predicar. Nada más quiero estar contigo, porque me llena tanto. Es un gozo para mí entender a Dios. Y vean lo que me reveló y me dice: la duda es lo opuesto a la fe. La pregunta: ¿cómo es que tú tienes fe? ¿Cómo es que tú tienes fe? Te lo voy a decir sencillo como me lo reveló. Es cuando tú decides confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo es cuando tú tienes fe? Cuando tú decides confiar en la palabra de Dios. Vamos a hacerlo personal. ¿Cómo es que yo tengo fe? Repítelo. ¿Cómo es que puedo mostrar mi fe? ¿Cómo es que puedo mostrar mi fe? Cuando decido confiar en la palabra de Dios. O sea que en tu mano está el poder. En tu boca está el poder. No hay nada imposible para ti. Ten fe en Dios. Decide creer la palabra de Dios. Y en esta mañana, la bendición más grande es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Si tú no quieres ir al infierno y has vivido solo, pasando por todos tus problemas solo o sola, hoy Dios te dice: ten fe en mí. Yo quiero entrar a tu vida, quiero guiarte, quiero dirigirte, quiero ser tu Dios. Quiero ser tu Dios, dice Jesús. Ábreme la puerta de tu corazón y yo voy a entrar ahí. Y voy a estar contigo y nunca te voy a dejar. Y te voy a dar la vida eterna. Pero tienes que hacer una cosa: creer que yo morí en la cruz por tus pecados, fui sepultado pero resucité. Resucité de entre los muertos. Y hoy estoy aquí para darte vida eterna. Hoy yo quiero entrar a tu corazón, perdonarte tus pecados si tú te arrepientes de ellos, si te arrepientes de lo malo que he hecho. Porque si no te arrepientes, yo no puedo perdonarte. Pero si hoy tú dices: me arrepiento, Señor Jesús, quiero cambiar, ¿quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Primer paso: dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos los pecados que he hecho, de todas mis mentiras, de toda mi hipocresía. Hoy te pido perdón y te abro mi corazón y te invito a entrar, porque sé que tú eres el Hijo eterno de Dios, que viniste al mundo para salvarme
y perdonarme. Hoy declaro que yo soy tu hijo, que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por entrar y vivir para siempre en mi corazón conforme a tu palabra. Yo quiero vivir en fe, creo a tu palabra y rechazo toda duda en mi corazón. Amén. Wow. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano ahí derecha en tu lugar y di: pastor, yo hice esa oración, dele gracias a Dios por mí. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Allá atrás, Dios te bendice, Dios te bendice. Pónganse de pie rápidamente, que ya se nos fue el tiempo. Pasen acá al frente, vengan por su bendición, vengan por su bendición. Pasen al frente, pasen rápidamente. Denles otro aplauso a estos nuevos hermanos nuestros. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Acuérdense cómo muestro mi fe, creyendo la palabra de Dios. Y Él dijo que todo aquel que abre su corazón a Jesús tiene perdón de pecados y vida eterna. Y dice su palabra que nada ni nadie los va a separar de su mano. Ustedes ahora son hijos e hijas de Dios y viven eternamente y para siempre en la mano de nuestro Dios. Él va a bendecir sus hogares, sus familias, va a estar con ustedes en sus problemas, en sus necesidades. Tengan fe en Dios, crean, y toda montaña va a ser quitada de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense, voltéense. Yo sé que tú Mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Siempre
es conveniente, yo diría que es necesario que tú confirmes el mensaje que Dios habló a tu corazón y tú hagas un compromiso, un pacto con Él. Porque la palabra está en el aire. Tú la escuchaste, la entendiste, la comprendiste. Pero si no la haces tuya, si no te apropias de ella, de nada va a servir. Por eso mucha gente llega y sale igual. Y yo siempre he dicho, sale peor que como entró. Porque pudiendo haber salido mejor, rechazaste el mensaje, rechazaste la palabra, saliste con un corazón más duro que como el que entraste. Por eso es importante que cada persona que entra aquí salga cambiada, salga transformada, abriéndole su corazón a Dios y diciéndole: Dios, yo quiero cambiar, que mi fe sea una decisión. La fe es una decisión. Yo decido creer la palabra de Dios. Y Él dijo: tened fe en Dios. Y todo lo que dice, si estás creyendo lo que digas, creyendo lo recibirás. Por eso cierra tus ojos y repite conmigo esta confirmación en tu corazón. Señor Jesús, hoy te pido perdón por la incredulidad, por ese pecado tan terrible donde decidía yo no creer a tu palabra y hacer mi voluntad y cumplir mis planes y mis propósitos. Pero hoy renuncio a ello y te pido que seas tú el que dirijas mi vida. Guíame, muéstrame el camino que debo de andar, porque yo quiero, Señor, vivir en fe, obedeciendo y creyendo tu palabra. Hoy yo lo decido en mi corazón y declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador, y que salgo en victoria, y que toda montaña hoy se desarraiga de mi vida. Pídele a Dios cuál es esa montaña. Esa montaña: desánimo, desaliento, enfermedad, pobreza, problemas legales en la familia. Tú sabes cuál es tu montaña. Pónsela en las manos de Dios y declara conmigo: hoy, Señor Jesús, la desarraigo y la echo al fondo del mar. Lo creo, por tanto me ha sido hecho, y salgo contento y feliz en esta mañana. Amén.